Shalom y bendiciones para todos los que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa radial El Maná de Hoy, con el pastor José María Dútari. Si no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Un niño obedece a su padre, no razona, no lo cuestiona. Y cuando un niño obedece, la paz de un niño que obedece a su padre es maravillosa, incomparable. Y muchas veces estamos necesitados de paz, de shalom, y lo único que tenemos que hacer es obedecer a nuestro Padre como un niño. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Aleluya. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí con poder. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Dice la palabra que deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Cuando el niño desea la leche y la recibe, la disfruta, la asimila, y luego de tomarla se duerme en shalom, en paz. Toma la palabra de Yahweh como la leche espiritual no adulterada, pero para obedecerla, y eso te dará mucha paz. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, Él la rompió. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Obedece su palabra. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Él es mi paz, Él es mi paz. Shalom, buenos días, amados y amadas del mundo entero. Sean ustedes rica y abundantemente bendecidos. Pido a mi Padre que su poderoso nombre sea sobre cada uno de nosotros y nuestras familias, sobre cada uno de ustedes y sus familias, para que Él los bendiga. Porque Él le dijo a Moisés: dile a Aarón que ponga mi nombre sobre mi pueblo para que yo los bendiga. Y la bendición que Yahweh ordenó que Aarón dijera al pueblo fue esta: que Yahweh te bendiga y te guarde,
Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre su favor, y que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Bendiciones para todos ustedes. Hoy es martes 25 de febrero del 2020. Es el tercer día de la semana. En el calendario de la Torá, en el calendario bíblico, es el día 30 del mes 11 hasta la puesta del sol del año 5990. Hoy estaremos recibiendo el informe de Israel de la luna nueva. La luna nueva es la que marca el Rosh Hodesh, o sea, la cabeza de mes, el inicio de cada mes. Así que hoy estaremos recibiendo en el transcurso del día esa notificación con fotos desde Israel y por supuesto se la estaremos comunicando a todos ustedes para saber que estamos entrando, según la Torá, en un nuevo mes, y es en el mes número 12, acercándonos a la festividad de Pesaj que nuestro Padre nos mandó a celebrar a todos nosotros. ¿Okay? Le damos la más cordial bienvenida a este maná de hoy, como siempre, queriendo pues que esa palabra de mi Padre poderosa haga en nuestras vidas lo que Él quiere que haga, que nos redarguya y que caiga su Ruach HaKodesh y su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Y ese maná de hoy es una palabra que salió de la boca del Mesías. Háganse como niños y entrarán. Él dijo, el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos. Y los niños tienen una particularidad, ellos tienen una paz hermosa, preciosa. Usted ha visto cómo es el sueño de un niño, porque están llenos de paz. Y lo que hacen los niños con respecto a su padre es que ellos oyen lo que los padres le dicen y ellos obedecen lo que los padres le dicen sin cuestionar y sin razonar. Y cuando no obedecen lo que los padres le dicen, pues reciben su castigo. ¿Ok? Entonces el niño que obedece a su padre vive en paz, vive en shalom, vive en tranquilidad. Entonces un niño no cuestiona a su padre porque el que sabe es su padre. Y así debemos ser nosotros. El problema es que hoy en día hay mucha gente que razonan mucho, hermano. Y ahí está el problema. Dice, muchos se quisieron hacerse sabios con sus razonamientos y se hicieron necios. Eso está en el libro Romanos, capítulo 1. Entonces yo tengo que obedecer la palabra de mi Padre Yahweh. Yo no tengo que razonar su palabra, sino obedecerla. Y uno de los problemas que hay hoy en día es que Él ha dado mandamientos claros y específicos, pero la gente razona. Y la gente empieza a buscarle, como dice el otro, la quinta pata al gato, y sacan 1000 cosas que Yahweh no ha ordenado, y eso es lo que tiene este mundo convulsionado como lo tiene. Incluso algunas personas que dicen leer la Biblia o que dicen leer la Torá, cuando ellos no aplican las cosas como dice ahí específicamente, pues empiezan a recibir consecuencias, a sentirse mal, a creer que no pueden ser libres, que no pueden vivir en santidad, pues. Y hoy nuestro Padre te va a enseñar que si tú obedeces tal como Él lo tiene escrito en su palabra, tú serás bendecido, serás lleno de paz. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh, Yahweh. Aleluya. Y pues vamos a compartir varias escrituras hoy para creer, hermano, lo que está escrito, no lo que dicen los hombres, ni de repente las conclusiones que tú sacaste en tu razonamiento. No. Si lo que tú razonaste se aparta del propósito principal de lo que está escrito, entonces te apartaste de la verdad. Y apartarse de la verdad, pues obviamente trae consecuencias. ¿Okay? Vamos a empezar con Lucas 6:46, donde Yahoshua da una palabra, una pregunta. Dice, ¿por qué me llaman maestro, maestro y no hacen lo que yo digo? El propósito tuyo y mío es hacer lo que dice Yahoshua, nuestro maestro. El propósito tuyo y mío es hacer lo que dice Yahweh en la Torah. Es que tenemos que hacerlo. Porque muchos quieren llamarle a Yahweh, dice, oh, mi Elohim, mi Padre, mi Rey, pero no hacen lo que Él dice. Es lo que hemos hablado siempre, como el Salmo 23, que a la gente le gusta abrirlo en su casa, ¿ok? Y a otros les gusta recitarlo, pero no saben que el Salmo empieza con una condicionante arriba. Dice, Yahweh es mi pastor. Y si Él es tu pastor, entonces tú vas a hacer todo lo que Él te dice. Tú vas a estar en su corral y tú vas a obedecer a su mandato. Pero la gente quiere todas las bendiciones, pero no quiere obedecer los mandamientos. Lo mismo el Salmo 91, precioso, tremendo. Ninguna plaga tocará tu morada, pero dice el primer verso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Okay. Habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente es vivir de acuerdo a lo que Él dice. Yo no puedo cuestionar a Elohim, al Padre. Él no es como usted y como yo. Yo no puedo cuestionar a Yahoshua. Él no es como usted y como yo. Yo tengo que obedecer su mandato para poder tener shalom en nuestra vida y para poder ser así como un niño. Porque si usted no se hace como un niño, Yahoshua lo dijo, no entrarán al reino de los cielos. Así que los niños escuchan a su padre y obedecen a su padre. Cuando tienen que perdonar, perdonan así. Y no andan con resentimientos, con rencores y con amargura, sino que se olvidan del asunto y siguen como si nada. Esos son algunas de las características de un niño. Bendito sea Yahweh. Ok, ¿por qué me llamas maestro, maestro y no haces lo que yo digo? Esta es la principal característica del niño, ser obediente, sin cuestionar. Un niño a veces desobedece la orden del padre por sus travesuras, pero no porque él razonó y llegó a otras conclusiones. No, hermano mío. Entonces tú tienes que dejar ese raciocinio y obedecer la palabra tal como está escrita. En el libro de Marcos capítulo 10, verso del 1 en adelante, dice así. De allí se levantó y se fue a las regiones de Yahudá y del otro lado del Jardín, y las multitudes volvieron a acudir a él. Y de nuevo se puso a enseñarles como él acostumbraba. Nuestro maestro siempre estaba enseñando la palabra. Dice, entonces se le acercaron unos fariseos para probarlo. Escuche. Y le preguntaron si le era lícito al hombre divorciarse de su esposa. Espinoso tema. Si nosotros nos pasamos buscando razonamientos y conclusiones humanas, pero muy claro, si lo obedecemos y lo creemos tal cual está escrito. Y así lo vamos a ver hoy. Entonces se le acercaron unos fariseos para probarlo y le preguntaron si le era lícito al hombre divorciarse de su esposa. Y él le contestó, ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moshe permitió escribir una carta de divorcio y despedirla. Pero Yahoshua les dijo, por la dureza del corazón de ustedes les escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación, Elohim los hizo varón y hembra, y por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Fíjate lo que dice Yahoshua. Moisés, por la dureza del corazón de ellos, ¿verdad? De aquellos que razonan, se casan con una mujer y de repente empiezan a pensar, no, que si ronca, que si se engordó, que si se puso más flaca, pues ya no la quieren y quieren despedirla. Gente dura de corazón cae en lo que es el divorcio. Pero la Biblia dice que en un principio no fue así. Entonces estamos ahorita mismo viviendo en un tiempo de restauración. Y la gente cree que lo que se está restaurando es el judaísmo y eso es un error terrible. Lo que se está restaurando es la fe de nuestros patriarcas, la integridad, la santidad, la obediencia, el amor, la pureza, el poder, los milagros de nuestro Mesías, de los primeros discípulos. Eso es lo que se está restaurando. Y ahora vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto a esto. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh. Aleluya. Dice, pero desde el principio de la creación los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En un principio no fue como cuando Moisés le dijo a los judíos que se podían divorciar. Dice Yahshua, aleluya, que lo hizo por causa de la dureza del corazón de ellos. Moisés tenía una responsabilidad enorme y grandísima, hermano, de tratar de administrar un pueblo tan grande, tan rebelde y cabeciduro. Entonces, pues, le dio algunos mandamientos en cuanto a esto por causa de la dureza de su corazón. Pero dice Yahoshua en otro verso, dice, pero al principio no fue así. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que trae esta restauración? Volver al principio. Restaurar es volver al principio, volver al modelo inicial. Y eso es lo que estamos haciendo. Y el divorcio no es el modelo inicial. Aunque hoy en día muchos pastores lo predican y muchos rabinos también lo predican. Y eso es algo totalmente en contra de las sagradas escrituras. Aleluya. Ok, dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La palabra unirá viene del griego proskolao, del Strong 43-47,
que significa pegar o unir con cemento varias cosas. Mantenerse, adherirse, unirse firmemente. Unión del esposo y la esposa incluye fidelidad, lealtad y permanencia. Fíjese usted todo lo que quiere decir una palabra. Se unirá, proscolao, del Strong 43-47. ¿Ok? Y dice el verso 8, y serán los dos una sola carne, así que ya no son dos, sino una sola carne. Aquí hay un misterio grande. Y no es solamente porque el esposo y la esposa tienen relaciones y se vuelven una sola carne. No, es que ya no son dos, dice la palabra. Ahora son uno solo. Entonces, si son uno solo y tú lo partes, lo estás matando. Gracias, Padre. Y serán los dos una sola carne. Así que ya no son dos, dice Yahoshua, sino una sola carne. Y escucha esto. Y dice él, por tanto, lo que Elohim ha unido, no lo separe el hombre. Este es el mandamiento inicial. Y yo no tengo que razonar nada. Solamente tengo que creer la Escritura así como está. Antes, mientras oraba y clamaba a mi Padre, como oro todas las mañanas, y le pido, Padre, permíteme predicar como predicó el apóstol Pedro, el Shaliach Kefá, que mientras predicaba en la casa de Cornelio, tu Espíritu Santo, tu Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, caía sobre la gente que estaba escuchando el mensaje y los redarguía. Y así te lo pido. Cada día le pido eso a mi Padre. Y cada día oigo testimonios de lo que la palabra está haciendo en la vida de muchas personas. Y todo esto es para la gloria y honra de nuestro Padre. Porque no hay palabra de hombre que produzca lo que produce la palabra del Padre. Su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Entra y penetra hasta los huesos y hasta los tuétanos. Y dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces Yahoshua nos está enseñando cómo era al principio. Y dice, y lo que Elohim ha unido, no lo separe el hombre. Muy importante la palabra de nuestro Mashiach. Aleluya. Vamos a ver varias escrituras hoy con las que nosotros pues no tenemos que razonarlas sino obedecerlas. Y si la obedecemos vamos a ser llenos de ese shalom, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estaremos tranquilos. Hermano, el problema del hombre es cuando se aparta de lo que dice la Escritura y se pone a razonar y a sacar sus propias conclusiones. Y ahí está el problema. Y una de las cosas que te muestra si lo que estás creyendo es la voluntad del Padre es que una paz enorme y maravillosa llena tu corazón. La mayor parte de las veces que usted se pone a razonar y sacar sus propias conclusiones y a buscar todas las excusas que quieras para mantenerte en el pecado, tú tienes dentro de tu corazón una insatisfacción, aunque estás en el pecado. No tienes paz, no tienes tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia a la palabra de nuestro Abacadosh. Y en antes, mientras oraba, pues, que no les terminé de decir, pues siempre le pido a mi Padre que el Espíritu de Santidad caiga sobre los que están escuchando la palabra. Siempre lo hago. Y pues, mientras le oraba y le pedí al Padre, permíteme siempre predicar tu voluntad. Decir solo lo que te oigo decir a ti. Lo que venía a mi corazón era esto. No te puedes apartar del mensaje de la santidad y de la pureza. Ese es el mensaje clave. Ese es el mensaje que si tú lo entiendes, Él solito te hará entender todas las otras escrituras. Santidad y pureza. Si no hay santidad, nadie verá la don. Si no hay santidad, no hay revelación. Si no hay santidad, no hay que decir, solo inventos de hombres. Doctrinas de prosperidad y un pocotón de cosas raras ahí, donde la gente se ha desviado totalmente y ahora todo lo que piden es plata y todo es plata. Y todo el mundo tiene que ser millonario y terrible, hermano. Sigamos viendo lo que Yahoshua dijo y vamos a ver varias escrituras hoy que van a poner este tema claro para que usted pueda hacerse como un niño sin tener que darle más vuelta, porque a veces cuando las personas están tratando un tema como este, andan buscando consejo en la suegra, en la vecina, en la comadre, en la hermana, en el hermano, buscando para ver qué opinión de eso es la mejor, cuando lo que tienes que hacer es ir a la palabra y someterte a lo que dice Yahweh, nuestro Elohim. Y ahora usted va a entender muchas cosas con respecto a ese tema. Dice, en la casa sus discípulos volvieron y le preguntaron acerca de esto. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Wow. Escucha lo que dice Mateo 5:32. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio,
pues el que se case con la divorciada comete adulterio. La única razón bíblica por la cual tú puedes dejar a tu esposa es por causa de fornicación. No existe otra. Que si está más gorda, que si está más flaca, que ahorita se ha vuelto un poquito amargada, nada de eso justifica dejar a tu esposa, según las Sagradas Escrituras. Pero si hoy en día está pasando algo que es terrible, hermano mío, y está pasando en sectores que supuestamente tienen la Biblia y otros tienen la Torá. Hoy en día hay pastores, hermano, que se casan y se recasan 3, 4 veces siendo pastores, habiéndose casado ya creyentes y pastoreando, y se divorcian y cogen otra, y totalmente distorsionados. ¿Por qué? Porque han sacado sus propios razonamientos, sus propias conclusiones, en vez de obedecer la palabra como está. Y en el lado de algunos mesiánicos está pasando una cosa terrible, hermano, porque ya han habido varios casos. Hay personas que dicen que pues la esposa no los acompaña en el ministerio, o el esposo no los acompaña en el ministerio, y el señor o la señora los están respetando, los están queriendo, están viviendo con ellos. Y dice que no, que ahora tienen que casarse con una hija del Todopoderoso o con un hijo del Todopoderoso. Y se están divorciando y están buscando nuevas parejas. Eso está contra las Escrituras, hermano mío. Ah, no, que ella no es una hija de Israel y que no. Eso está contra las Escrituras y contra la palabra de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Si ese hombre no te ha fallado, si esa mujer no te ha fallado, la Biblia dice que si es incrédulo, dice, no se separe. Ahora usted lo va a leer. Para que obedezcamos lo que dice nuestro Padre, no lo que los hombres dicen, inventan, hermano mío. Que por eso es que vienen tantos problemas. Mateo 5:32 dice, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Lucas 16:18 dice, todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada por su esposo comete adulterio también. Fíjese usted. Romanos 7:3 dice, por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, entonces no es adúltera. Lo único que puede disolver eso, hermano, es la muerte. O que haya un caso de fornicación, donde estás rompiendo el pacto, donde son una sola carne. Eso enseña las Sagradas Escrituras. Aleluya. Si te unes con otra, estás en adulterio. Si ella se une con otro, estás en adulterio. Si su marido vive, si no le ha fallado, estás en adulterio. Si un pastor o un morete explicó, dice que no, que como tú tienes que buscar a alguien que esté en la fe, deja a esa mujer y búscate otra que sí esté en la fe. Y no se me olvida el caso de aquel pastor evangélico que supuestamente fue el promotor del gran avivamiento de Toronto, Canadá. Eso fue no hace mucho tiempo. Diciendo que era un avivamiento porque la gente tenía la risa santa, se caían en el suelo agarrándose la barriga de tanta risa, ¿verdad? Decían ellos que eso era la llenura del Espíritu Santo, y otros salían por ahí maullando como gatos, haciendo como lobos, ladrando como perros, haciendo como pajaritos, gateando por todo el piso de la iglesia donde se reunían, y diciendo que eso era la llenura del Espíritu Santo, un avivamiento. Eso es mentira, eso es falso. Busque un avivamiento así en la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos, para ver si lo va a encontrar. Lo que pasa es que la gente empieza a razonar y a sacar sus propias ideas, pero se aparta de lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué hizo ese pastor? Su esposa, fiel a él, estando con él en la iglesia, dice que el Espíritu Santo le dijo que tenía que casarse con una profeta que había ahí como 20 años menor que él. Y dejó a la esposa y se casó con esa mujer. Terrible, hermano. Que la gente se aparta de lo que dice la palabra y se va a razonar. Por eso dice el libro de Romanos, creyéndose sabio con sus propios razonamientos, lo que se hicieron fue necio. Entonces un niño no hace estas cosas. Un niño dice, mi papá dice esto, yo hago lo que dice mi papá y punto. Y si no lo hago, me van a dar una cuera. Ahí está. Mira lo que dice Pablo, 1 Corintios 7:10 dice, pero a los que se han casado les mando no yo, sino el maestro, que la esposa no se separe de su esposo. Pero si ella se separa, que se quede sin casar
o que se reconcilie con su esposo y que el esposo no abandone a su esposa. A los demás le digo, yo, no el maestro, que si algún hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna esposa tiene un esposo no creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto va en contra de lo que están enseñando ahora algunos mesiánicos. Que si la esposa que tú tienes no comparte tu fe, pues deja eso y búscate una que la comparta. ¿Qué pasa, hermano? ¿De dónde sacan ustedes eso? Están violando la Torá. Por eso pasan tantas cosas y por eso hay iglesias y hay quejilá, ausentes de poder, ausentes de amor y ausentes de la presencia de Yahweh, porque se han apartado del mandamiento para seguir su propia tradición, para seguir su propio razonamiento. Dice, porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera sus hijos serían impuros, pero ahora son santos. Verso 15, pero si el no creyente se separa, pues que se separa. En tal caso el hermano o la hermana no queda ligado al otro, pues el Elohim los ha llamado a vivir en paz. ¿Okay? Porque quién sabe si su esposa puede salvar a tu esposo. Si tu esposa puede salvar a tu esposo. O quién sabe si tu esposo puede salvar a tu esposa. Solamente que viva cada uno como el maestro le asignó. Y tal como cuando Elohim lo llamó, así ordeno en todas las comunidades. Ok, hay una pregunta que hace mucho la gente, ¿verdad? Nuestro Padre perdona a los que fueron ladrones, a los que fueron adúlteros, a los que fueron borrachos, perdona a los que fueron asesinos, aunque tengan que pagar su deuda con la sociedad. Pero mi Padre los perdona si se arrepienten genuinamente. Entonces una persona que cometió adulterio, que se separó de la esposa o del esposo y ya pasaron años, la esposa volvió a tener, ahora tiene otro señor y él tiene otra señora, pues la Biblia también da para eso una dirección. Dice, así como llegaste a los pies de Mashiach, mantente así. Aquí lo dice la Escritura. Entonces no hay que sacar ninguna otras conclusiones, sino hacer lo que dice la Escritura. Y también habla aquí, porque estos son dos temas, hermano, calientes, el divorcio y la circuncisión. Y aquí hay un mandamiento muy claro del Padre, que a todas las personas que hablan de la circuncisión, que dicen, no, hermano, lo que pasa es que usted no entiende a Pablo. La gente no entiende a Pablo. Eso no es lo que él quiso decir, pero cuando yo toco este verso, se molestan, hermano, me bloquean y me ponen ahí, dice que Pablo era un traidor y que no hay que hacerle caso a Pablo, que el que le hace caso a Pablo está despreciando al Mesías. Imagínese usted qué locura, cuando el Mesías fue el que lo llamó en el camino y le dijo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y le dijo en lengua hebrea, yo soy Yahshua. Él no dijo nunca yo soy Jesús, porque ese nombre pues no está en la lengua hebrea. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Aleluya. Entonces Pablo no es ningún antimesías. Pablo predicó lo que el Mesías le revelaba. Es más, yo me hice un día la pregunta, ¿por qué el Mesías tuvo que escoger a Pablo? ¿Por qué no escogió a uno de los que caminaron con él, a uno de los 11 que quedaban? Porque tenía que ser Pablo, un doctor en la Torá, el que podía entender el sacrificio del Mashiach, aleluya, y aplicarlo en la Torá. Porque él fue criado a los pies de Gamaliel. Y no cualquiera estudiaba a los pies de Gamaliel. Entonces se necesitaba un hombre como Pablo que pudiera entender el sacrificio del Mashiach. Esto es precioso, hermano. Esto es hermoso. Entonces Pablo da una... Fíjate tú, hablando de esto, del matrimonio, entra el tema de la circuncisión, aquí mismo. En el verso 18 dice, a alguien lo llamaron ya circuncidado, dice, no deshaga su circuncisión. A alguien lo llamaron incircunciso. Usted llegó a los pies de Mashiach, incircunciso. Aquí está el mandamiento de Pablo, que es el mandamiento del Mashiach, porque Pablo también hablaba lo que el Mashiach le decía por medio del Espíritu de Santidad. A alguien lo llamaron incircunciso, aquí está clarito y lo puse en mayúscula, no se circuncide. Así que todos aquellos que están diciendo, no, es que ustedes no entienden a Pablo, es que lo que Pablo quiere decir esto, mentiroso, estás mintiendo y estás torciendo la Escritura. Pablo dijo claramente, no se circuncide, y respalda lo que dijo en el verso 19. Dice, la circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim. Aleluya.
Y esto respalda lo que está en el libro de Romanos, creo que es el capítulo 3 y finales del capítulo 2. La persona que no es circuncidada pero guarda los mandamientos, para ellos es obediencia, es como si ya estuvieran circuncidados. Y aquel que está circuncidado y no guarda los mandamientos, pues no tiene nada. Así de claro. Bendito sea Yahweh. Y mira cómo lo dice aquí, hermano, aquí hay revelación. Dice, la circuncisión no es nada, hablando de la carne. Y la incircuncisión no es nada, más bien lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim. ¿Okay? Y la Biblia dice, porque es que la circuncisión sí es la señal de un pacto. No es un pacto, es la señal de un pacto. Pero ahora la señal del pacto no es la circuncisión, es la inmersión en el nombre de Yahshua, nuestro Mashiach. Bendito sea Yahweh, nuestro Elohim. Y aquí viene entonces, para no quedarnos en ese tema y seguir en lo que el Padre nos ha dado hoy, viene entonces una declaración poderosa en el verso 20. Dice, cada uno permanezca en la condición en que lo llamaron. Sí, porque hay personas que en su vida sin conocer al Mesías se divorciaron. Pues y ya su antigua pareja tiene otro señor y él pues tiene otra esposa y dice, bueno, ahora yo qué hago, imposible soltar esta entonces con los compromisos o hijos que tiene, entonces volver a buscar a la otra y la otra tiene compromiso, hijo con el otro señor, dejar todo eso es imposible. Así que si usted se llegó a los pies de Mashiach con la esposa que tiene ahorita, pues con esa se queda. Pero escucha, con esa te quedaste, ya no puedes andar buscando otra. Cada uno permanezca en la condición en que lo llamaron. Dice, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Aquí está escrito y yo no puedo creer otra cosa que no sea lo que está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué me llaman maestro, maestro? Y no hacen lo que yo digo. Si Él es tu maestro, haz lo que Él dice. Si Él es tu pastor, obedece lo que Él dice. A mí me sorprende la sabiduría del maestro porque con estos temas los hombres arman un enredo. Y aquí en este pasaje de hoy, en la sabiduría del Padre, ha tocado dos temas y lo concluye poniéndole cuál es el sello de distinción en sus hijos, que tienen que hacerse como niños. ¿Por qué? Porque es que para entender estas dos cosas que hemos tocado sin tanto razonamiento, usted tiene que hacerse como un niño y creer su palabra. Eso es todo. Y usted viera los debates y las tertulias y los problemas por la bendita circuncisión. No es necesaria. Lo que es necesario es creer en Yahshua HaMashiach y hacer la inmersión en su nombre. Lea Colosenses 2, Colosenses 2, del 8 al 12, y ahí lo va a encontrar. Es más, se lo voy a leer un momentito, hermano mío. Abrir esta espada para leer esa palabra. Bendito sea Yahweh. Colosenses. Bendito sea Yahweh nuestro Elohim. Colosenses 2, del 8 en adelante. Miren lo que dice. Miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas conforme a la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Porque en él reside corporalmente toda la plenitud de cualquiera divinidad, de la cualidad divina. Y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con las manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene ¿de quién? Del Mashiach. Escuchen lo que dice el verso 12, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh, que lo levantó de entre los muertos. Ahí está. Ahí está lo que dice la Escritura. ¿Por qué le vamos a añadir a eso? ¿Qué tenemos nosotros que racionalizar? ¿Qué tenemos nosotros que sacar nuestras propias conclusiones? Lo que yo tengo que hacer es obedecer lo que está escrito. Entonces tocó el tema del matrimonio. ¿Ok? Se toca también aquí el tema de la circuncisión. Y concluye el tema, nuestro rey, con decirle a la gente que el que quiera entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño.
O sea, tú tienes que creer lo que está escrito y obedecerlo. Punto. No tienes que estar dándole tanta vuelta y sacando tanta cosa. Marcos 10:13. Dice, entonces le presentaron niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Oye, estos discípulos estaban medio mal a veces, pero era porque no habían recibido el Espíritu de Santidad. Por eso algunas personas me dicen a mi hermano, ¿cómo usted va a decir que no se puede pecar si el mismo Pedro que andaba con él lo negó? Claro, lo negó cuando todavía el Espíritu Santo no había venido sobre él, pero después más nunca lo negó y dio su vida por el Mesías. Hay cosas que la gente tiene que entender, igual que el tema de que no hay justo ni aun uno. Y la Biblia habla tanto de los justos. Hay que entender las Escrituras, hermano mío. Y lo que pone a mi padre en mi corazón es, sigue predicando santidad y pureza, obediencia a la palabra. Ahí está la clave de todo para que usted entienda. Si usted empieza a vivir en santidad, si usted se aparta de los pecados y del mundo, usted va a entender las Sagradas Escrituras. Bendito sea Yahweh. Yo sé la responsabilidad que tengo al momento de enseñar las Escrituras, porque la Biblia dice, ay de aquellos que se hacen maestros, sabiendo que tendrán doble condenación. Así que ser muy cuidadoso para enseñar solo lo que el Espíritu dice a la asamblea. Solo las palabras que salen de la boca de Yahweh. Y eso es lo que estamos haciendo y por eso hay tanta gente bendecida y que está entendiendo esto. Ayer escribió una hermana y dice, yo estoy contenta y alegre por escuchar esta palabra. Ahora mi vida ha cambiado y vivo en santidad. Esto es lo que el Padre quiere. Entonces la palabra está haciendo algo poderoso. El Espíritu Santo está cayendo mientras estamos predicando esta palabra. Bueno, dice, entonces le presentaban a niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendían. Le decía yo a ustedes que estos discípulos estaban fuera de orden, porque cuando iban pasando por Jericó se levanta un ciego y empieza a gritar, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía, oye, cállate, no molestes al maestro. Y él seguía, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo tenía la revelación que era el Mesías el que iba pasando. Y los discípulos que le decían, cállate, y no le ponían cuidado, hasta que el maestro se detuvo y lo mandó a llamar. Entonces vinieron ellos de muy bien mandado y dice, levántate, él te llama. Y ahora querían presentarle niños para que él los bendijera. Y los discípulos reprendiendo a la gente. ¿Qué locura es esta? Y al ver esto, Yahoshua se indignó, o sea, se molestó el maestro. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Elohim. En verdad les digo que cualquiera que no reciba el reino de Yahweh como un niño, jamás entrará en él. Tenemos que hacernos, tú y yo, como niños. Esa es la palabra de hoy. Háganse como niños y entrarán. Y el Padre nos está enseñando que hacernos como niños es obedecer su palabra tal como está escrita. ¿Ok? Obedecer a nuestro Padre. Aleluya. Dice Mateo 18:3. En verdad les digo que si ustedes no se vuelven y se hacen como los niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. Wow. Esto está saliendo de la boca de nuestro Mesías. Si tú no te haces como un niño, si yo no me hago como un niño, dice, jamás entrarán en el reino de los cielos. Primera de Corintios 14:20 dice algo muy interesante. Dice, hermano, porque hay que saber qué es hacerse como un niño. Dice, hermano, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Aleluya. Si tú eres bebé en la malicia, tendrás el entendimiento que te da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obedecerás, y la Biblia dice claramente en Hechos 5:32, que Él da el Espíritu de santidad ¿a quiénes? A los que le obedecen. Aleluya. ¿Lo ve, hermano? Es claro. La persona que obedece recibe el Espíritu de santidad. Recibe, la Biblia dice en el libro de Job, el soplo del Omnipotente me hará entender. Es por medio del Espíritu de santidad, es por medio del Espíritu Santo que tú vas a entender. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti cuando tú cumplas y guardes lo que el Padre quiere que tú obedezcas. Hechos 5:32. Él envía el Espíritu Santo a los que le obedecen. Eso es Biblia, hermano mío. Aleluya. Dice, más bien sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento.
Y hay gente que no son maduros en el entendimiento, pero son maliciosos y corrompidos de mente, que todas las cosas la tuercen. Pues tú sé como un niño en la malicia, ¿sí? Pero fíjate tú, eres como un niño en la malicia, pero eres un hombre maduro en el entendimiento. El rey David dijo algo maravilloso en varias ocasiones. Dice, me has hecho más sabio que mis compañeros. ¿Por qué? Porque yo guardo tus mandamientos. Entonces, que guarda los mandamientos de Yahweh recibe la sabiduría de Yahweh. Primera de Pedro 2, 1 y 2 dice, ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia. O sea que esto va a venir cuando usted sea parte de estas cosas. Las personas que no han dejado estas cosas no pueden desear la leche espiritual no adulterada y no la van a recibir. Hermano, qué cosas, toda maldad, todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, toda envidia y toda maledicencia. Por eso dice aquí que todo tiene una condición. Para que se dé el verso 2, dice, ya que han dejado toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Aleluya. ¿Qué es lo que estos niños desean? La leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra tal como está escrita, sin razonamientos de hombre. Gracias, Espíritu de Santidad. Sin raciocinios de hombre. Es la leche espiritual no adulterada. Es creerla así como está escrita, predicarla así como está escrita. Yo me he propuesto en mi corazón lo que mi padre puso desde que empezamos a dar estos mensajes al mundo entero. No predicar otra cosa que lo que está escrito. La palabra se predica desnuda, así como ella es, sin añadirle y sin quitarle. Y esa palabra tiene poder en sí misma para hacer maravillas en la vida de las personas. Entonces reciba esto. Ya que han dejado toda maldad, si no has dejado la maldad, pues empieza a dejarla. Si todavía practicas la mentira, porque hay gente con unas Biblias muy grandes debajo de los brazos, pero son embusteros y mentirosos. Muchos son pastores y otros son morés. No puedes andar mintiendo. Si no, no vas a desear la leche espiritual no adulterada. Aleluya. Deja toda maldad, deja el engaño, deja la hipocresía, deja de estar envidiando y deja toda maledicencia. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Usted cuando abre su Biblia, dispóngase a obedecerla, sepa que está ante la palabra del Todopoderoso y dispóngase solamente a conocerla para obedecerle y vivir conforme a ella. Y dice que entonces Yahoshua tomaba a los niños en los brazos, ponía la mano sobre ellos y los bendecía. Deja que Yahoshua ponga su mano sobre ti, niño, niña que me estás escuchando, para que Él te bendiga. Niño, niña, tú y yo, que obedecemos la palabra tal como está y que deseamos la leche espiritual, no adulterada. Yo no quiero enseñanzas de hombre, yo quiero la enseñanza de Yahweh, nuestro Elohim. Entonces Yahoshua te tomará en sus brazos, pondrá sus manos sobre ti y te bendecirá. Abacados Yahweh, gracias. Yo he predicado tu palabra como la has puesto en mi corazón. Y tú me has dicho, Padre mío, Padre bueno, y así dice tu palabra, que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y hace producir y germinar la tierra, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Amén y amén.